Cuando empecé a entrenar tenía un par de mancuernas, nada más, simplemente lo hacía con eso y con mi peso corporal. Y con eso tenía más que suficiente para ir poco a poco progresando, porque al principio todo es complicado, aunque sea con un par de mancuernas pequeñas, pues parece que tenemos que levantar un gran peso, aunque sea poco, pero con eso me era más que suficiente, además de flexiones, dominadas y todo este tipo de ejercicios. Con el paso del tiempo ya me fui haciendo con barras, mancuernas, pero sí que es cierto que me compré un kit que venía con una barra en la cual la podías poner discos a los lados, pero también venía con dos barras más pequeñas, que ponías discos más pequeños, evidentemente, y con eso podías hacer unas mancuernas ajustables. Son las mancuernas que mantengo a día de hoy. Evidentemente he comprado más discos con el paso del tiempo, pero con esas mancuernas me ha sido más que suficiente para ir progresando con el paso del tiempo y de hecho últimamente es lo que más estoy utilizando, las mancuernas. Hoy en The Lifter te quiero hablar un poco acerca de la diferencia entre barras y mancuernas y por qué considero que muchas veces no hace falta que vayamos directamente a por la barra y los discos, sino que simplemente comprando unas mancuernas ajustables o si no, simplemente lo que es el mango de la mancuerna y luego cogemos discos y les añadimos, con eso podemos ir haciendo un montón de ejercicios y podemos ir mejorando igualmente. Lo dicho, estás un día más aquí en The Lifter, soy Iván Llamazares de ivllamazares.com y para cualquier cosa te dejo la web, los enlaces en la descripción y me puedes encontrar también, como no, en redes sociales. Así que, bueno, a ver, la diferencia entre barras y mancuernas para mí es muy clara. Evidentemente que las barras son más sencillas de utilizar porque puedes hacer un ejercicio mucho más rápido, le añades discos y ya está. En cambio, con las mancuernas tienes que hacer el mismo número de repeticiones, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, ese clic mental que nos hace ya, pues, pensar de voy a echar demasiado tiempo, me da algo más de pereza, ¿no? Personas que quieren entrenar de forma un poco más rápida, pues tener que hacer, por ejemplo, X repeticiones de un lado y luego X repeticiones del otro cuando ya estamos cansados, pues es algo que a muchas personas les frena y de hecho a mí hace años, cuando quería hacer todo el entrenamiento mucho más minimalista, mucho más simple, lo que hice fue elegir un par de ejercicios para cada grupo muscular y con esos ejercicios iba tirando. Eran normalmente ejercicios con barra y el entrenamiento era mucho más corto que no cuando elegía ejercicios con mancuernas. Ahora bien, ¿qué es lo que vi? Pues ciertos inconvenientes. Más que nada porque cuando utilizamos la barra es cierto que tenemos mayor rapidez, pero tenemos una menor versatilidad, por así decirlo. El equilibrio muscular que se puede llegar a conseguir utilizando ejercicios compuestos multiarticulares con barra es mucho menor que, por ejemplo, con unas mancuernas, ya que tenemos que elevar el mismo peso, la misma carga, hacerlo con la misma técnica, tanto de un lado como del otro. Por lo tanto, normalmente en personas que tienden a ciertos desequilibrios o que ya parten de una base en la cual tienen alguna descompensación, es mucho mejor empezar también con las mancuernas que no simplemente utilizar una barra y añadir discos, porque sí, podemos hacer press de banca, podemos hacer remo con mancuerna, podemos hacer sentadilla, y parece que estamos haciendo o ejerciendo la misma fuerza tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no suele ser así. Yo, por ejemplo, si veo vídeos muy antiguos de hace años, cuando hacía press de banca, me doy cuenta de que empujaba más de un lado que de otro. Al igual que, por ejemplo, también con el remo con barra, que parece que tiramos con la misma fuerza de ambos lados, pero siempre tenemos un lado dominante. Por ejemplo, en mi caso es el izquierdo. Yo siempre tiro o empujo mucho más del lado izquierdo que no del derecho. ¿Cómo lo sé? Pues porque cuando utilizo una mancuerna, cuando por ejemplo hago ejercicios como un press con mancuernas, un remo unilateral con mancuernas, me doy cuenta de que a un mismo peso, con una misma técnica más o menos, al 90% parecida, pues del lado izquierdo me cuesta menos progresar, hacer repeticiones y demás, que no del lado derecho. Entonces son cosas que te vas dando cuenta con el paso del tiempo. Lo ideal es tener exactamente la misma fuerza, hacerlo exactamente todo igual de un lado que de otro. Pero si nos ceñimos simplemente a utilizar barras por comodidad, lo que normalmente suele pasar es eso, es que si tenemos un pequeño desequilibrio, que todavía no lo tenemos ahí detectado, no nos hemos dado cuenta de él, poco a poco se va a ir haciendo más grande y si, por ejemplo, utilizamos barras para entrenar durante un año, año y medio o el tiempo que sea, luego de ese tiempo, si pasamos a las mancuernas, nos daremos cuenta de que tenemos menos fuerza de un lado que de otro o que tenemos una técnica un poco peor de un lado que de otro. En definitiva, estas pequeñas cosas que importan mucho, sobre todo en el entrenamiento de hipertrofia. Normalmente también está la opción de las kettlebell. Las kettlebell es otra buenísima opción que hay muchas personas que utilizan porque no hace falta utilizar mancuernas normales y corrientes, sino que directamente
hay ejercicios con kettlebell o, por ejemplo, hay rutinas completas que podemos hacer con este tipo de material y que van muy bien. Normalmente yo siempre digo, mira, busca algo que te guste, busca algo con lo que vayas progresando y no te ciñas simplemente a lo que ves en internet, lo típico de barras, mancuernas y ya está. He visto muchas personas que se ponen en forma simplemente con kettlebell de diferentes pesos, porque podemos encontrarlas muy muy grandes, y con eso van tirando, les funciona, van bien, no hace falta una barra, no hace falta equipamiento añadido, no hace falta mucho más. Entonces, unas kettlebell están muy muy bien y a mí es una de las cosas que también me gustan y que también recomiendo. Antes que, por ejemplo, quizás una barra, si tenemos un presupuesto un poco limitado, que decimos, oye, ¿por qué tiro? ¿Por esto o por esto? Si has probado ya las dos cosas, si ya tienes un poco de antecedentes, de decir, me gusta más esto que esto o he tenido mejores sensaciones con una cosa o con otra, pues yo tiraría por lo que más te guste y ya está. Y da igual que hayas leído que vas a conseguir menos resultados con las kettlebell que con una barra y con discos, porque depende también un poco de tus objetivos. Como digo, he visto a muchas personas conseguir grandes resultados simplemente con kettlebell, sin una jaula, sin mancuernas, sin una barra, y haciendo ejercicios también que puedes hacer multiarticulares, analíticos y de todos los estilos. Entonces, bueno, la diferencia está más que clara. Es evidente que las barras te permiten una mayor rapidez y las mancuernas te permiten más versatilidad. Por lo tanto, las barras no son algo necesario, que siempre se dice un ejercicio con barras siempre hay que meter, pero bueno, no es que sea estrictamente necesario. Y si tuviera que decir un ejercicio favorito sobre las mancuernas, sin duda me quedaría con la sentadilla. Es de los ejercicios que más me gusta hacer con barra, a favor de las mancuernas. Y si tuviera que quedarme con uno con mancuernas, que me gusta un montón en comparación con el ejercicio en barra, sería el press plano con mancuernas. Ya os he contado que el press banca normal y corriente, el que podemos ver en 500.000 gimnasios, a muchas personas haciendo, bueno, pues yo lo he hecho durante muchos años y de vez en cuando también lo realizo porque es un ejercicio que me gusta. Pero si tengo que quedarme con uno, me quedo con el press con mancuernas porque, aunque es verdad que tardo más tiempo en montar las mancuernas y en hacer el ejercicio, siento un mejor estímulo, me encuentro mucho mejor a nivel de protección de hombros, quizás no tengo tantas molestias o no me generan tantas molestias como un press de banca, que suele generar más molestias, y además el press banca plano, cuando empezamos a mover ya ciertos kilos, tiende a ser un poco más lesivo que las mancuernas. Entonces, normalmente para personas que mueven ya muchos kilos y que quieren prevenir, en cierto modo, las lesiones cuando están en un porcentaje graso bajo, pues normalmente también se suele recomendar este tipo de material, mancuernas o alguna cosa parecida, para evitar en la medida de lo posible las lesiones. Así que bueno, hasta aquí lo que quería comentar un poco en el episodio de hoy de las barras o las mancuernas. No sé cuál es tu favorita, déjalo en los comentarios también por Instagram, por Twitter, que sabes que me encuentras, y si no, en mi web, ivyamazares.com para cualquier cosa. Nos escuchamos por aquí en unos días. Chao.